capítulo 16. Quiero comentarles algo. Muchas gracias. Hoy vine con mucha sed. Quiero mencionarles algo importante. Estos días Dios está trayendo a esta iglesia una palabra y he resumido esto como donde el Señor quiere levantar el nivel espiritual de las personas, la cercanía más con Él. El pastor Eric trajo una palabra muy buena, muy acertada hace unos domingos, y él hablaba acerca de la compañía, acerca del acercarse, acerca de caminar juntos y saber también que tenemos que acercarnos al Señor. Y el domingo pasado, mientras estaba yo escuchando la palabra que doña Liliana Incera traía para todos nosotros acerca de la historia de nuestra vida, donde ella escuchaba el radio y miraba, o escuchaba, perdón, no es la televisión, ¿verdad? Escuchaba los mensajes donde hablaban acerca del poder de Dios y cosas maravillosas y buenas y reales de lo que Dios es capaz de hacer, pero no hablaban acerca de la responsabilidad como hijo de Dios. Y se basó en eso. Es algo retador para nosotros, porque realmente llegué a pensar de que nos gusta mucho los privilegios, pero no nos gusta pagar el precio. Nos gusta saltarnos los procesos y llegar inmediatamente a lo más alto en un solo paso. Pero nosotros, los que caminamos, conocemos la palabra del Señor. Sabemos de que en el Señor todo es un proceso. El Señor no nos va a llevar de pronto del nivel 1 al nivel 10 sin un motivo de sabiduría, donde Él dice, es que estás preparado para el otro nivel. Estás preparado para brincarte 2 niveles más. Tenemos que estar preparados para eso. Y este mensaje es algo curioso, es el pelo le crecía. Y realmente, si ustedes lo conectan, esto conecta con Sansón. A Sansón le crecía el pelo naturalmente, le crecía el pelo de una forma uniforme, pareja. Y además era gradual el crecimiento del cabello. Y además no era que de pronto yo digo, cabello crezca. Iba a crecer. Muchas veces hay partes de nuestro cuerpo que crecen y de pronto no deberían de crecer mucho. Y quiero comentarles que cuando el vaso está llenándose, es gradual. Cuando el vaso está mucho más lleno, es propenso de que se vaya a regar. Está en esta mesa. Y es probable de que si no tiembla en este lugar, el vaso va a mantener el agua ahí y no va a suceder nada. Pero si yo sostengo el vaso, es probable de que se me vaya a regar un poco de agua. Y si empieza el agua a regarse, pero si yo lo dejo en esa mesa firme, sucede de que el agua deja de temblar, se va a estabilizar y va a permanecer en el vaso. Con esto quiero decirles de que así es nuestra vida. Cuanto más elevado es nuestro nivel espiritual en el Señor, necesitamos tener la necesidad de estar más cerca del Señor para que Él sea el que sostenga nuestro vaso y no vaya a regarse y a hacer un desperdicio. ¿Me explico? ¿Vamos bien?
Ahora, hay otro punto también importante, es que cuanto más elevados son nuestros privilegios espirituales, debe de haber una mayor necesidad de acercarnos más a Dios para que sea Él el que nos esté diciendo qué es lo que corresponde hacer en este momento. Cuando usted y yo más fuerte nos hacemos, resistimos más, ¿saben qué sucede? Estamos expuestos a depender de uno mismo. La tentación puede caer y decir, no, es que soy muy carga, ya no necesito, yo puedo. Sucede así, muchas veces ha sucedido. Cuando se necesita del Señor, las personas que o tienen un problema muy serio, ¿qué es lo que comúnmente sucede? Se acercan a las iglesias, empiezan a buscar del Señor, el Señor los restaura y apenas están bien, desaparecen. Y entonces empieza uno a llamar a las personas, mira qué pasó, no te he vuelto a ver. No, estoy bien, muchas gracias por acercarse a mí, pero estoy muy bien. Empiezan a confiar en ellas mismas y nuevamente empieza el ciclo y empieza de nuevo el ciclo y esto se convierte en un estilo de vida, se convierte en algo que no conviene y Dios lo que estás sencillamente pidiendo es, no importa tu condición, deja que el vaso se llene y déjame que yo lo sostenga y no se va a desperdiciar ni una gota de agua. Amén. Cuando más frecuentemente el Espíritu de Dios nos mueva, tanto más poderosamente se nos va a venir en contra el mundo y la carne. Por eso algo muy lindo que decía doña Lilian Incera el domingo pasado, y decía, nosotros ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu Santo de Dios y es el que gobierna nuestra vida. Cuanto más frecuente el Espíritu de Dios nos mueva, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Es acercarnos a Él, dejar que Él controle todo nuestro ser y dejar el vaso lleno, sin nada de ese desperdicio de agua que hice ahí. Y Sansón fue un hombre escogido por Dios, bendecido por Dios y ungido por el Señor, pero tuvo unas vivencias de contrastes entre la luz y la sombra. Fue un hombre escogido para hacer una tarea y qué interesante porque Dios siempre inicia escogiendo a una persona y esa persona escoge un equipo y sale adelante. Sansón le correspondió hacer su trabajo él solo. No tuvo que escoger otras personas que le apoyaran en lo que Dios lo había mandado hacer. Un hombre que había hecho el voto nazareo. Y este voto corresponde a unas instrucciones que en Números capítulo 6, el Señor le da estas instrucciones a Moisés. Y lo que quiere decir este voto es que es una persona que va a ser apartada totalmente para Dios y se va a concentrar únicamente en el Señor y se va a alejar de toda suciedad, inmundicia, todo aquello que el mundo trae. Y además tenía que dejarse crecer el cabello. No se lo podía cortar. Y entonces el pelo crecía y crecía y conforme Sansón estaba más cerca del Señor, ocurría que su cabello crecía más. ¿No les parece a ustedes
algo muy parecido a lo que sucede en nuestra vida espiritual. Cuando estamos más cerca del Señor, ¿qué ocurre? Nuestro nivel empieza a subir y empezamos a depender más de Él y vienen los problemas. Y usted dice, sí, los problemas vienen, pero yo estoy confiado porque el Señor tiene control de lo que está aconteciendo en mi vida. Ahora, Sansón hizo cosas extraordinarias y voy a resumir algunas cuantas. Por ejemplo, dice que Sansón como quien despedaza un cabrito, así despedazó un león. Con una quijada fresca de un asno, dice que mató a 1000 hombres. Tomando las puertas de la ciudad de Gaza con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. No era un Avengers. Era el Avengers de los años. Pero toda esa fuerza sobrenatural provenían del Señor. Toda esa fortaleza provenía del Señor. Toda fortaleza espiritual proviene del Señor. Hoy usted y yo no necesitamos una fortaleza física. Necesitamos ser fuertes espiritualmente. Que ningún viento nos mueva, sino que podamos tomar decisiones firmes, acertadas. Que podamos caminar en medio de la adversidad, en medio del dolor. Decir, Señor, tú estás aquí, me está doliendo, me estoy sintiendo mal. Pero sigo adelante, te busco cada día más. Porque anhelo tu presencia y yo sé que en un momento determinado tú vas a cambiar mi lamento en danza. Es tan fácil para el Señor trabajar en las personas y tan solo nos disponemos a que Él lo haga. Pero como que entra un problema y es como que un montón de hielo cae sobre nosotros y nos enfriamos. Y empezamos a alejarnos y empezamos a irnos. Y empezamos a aislarnos totalmente. Y Dios anhela que tú en medio del problema te acerques a Él y nunca más te alejes. Que permanezcas ahí. Es el anhelo del Señor. Un hombre en el poder del Espíritu siempre es una persona adecuada para realizar trabajos específicos e importantes para el Señor. Por eso usted hoy debe de caminar como un hombre y una mujer bendecida, como un hombre y una mujer escogida y como un hombre y una mujer ungida por el Señor. El final de Sansón no fue como las películas de Avengers, donde el superhéroe o los superhéroes eliminan a los enemigos, salvan la tierra y todos quedan vivos. Dice así la escritura, Jueces 16, 28, 30. Yo les voy a leer, dice así. Entonces Sansón oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas. Solo una vez más. Y con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Sansón había abierto su corazón a algo que no le convenía. Y ese no es el tema de esta mañana. Pero por eso es que de principio a fin debemos de caminar en una consagración al Señor. Y Sansón se descuidó, perdió sus ojos, le raparon su cabello y estaba en una circunstancia difícil. Pero Dios escuchó la oración de Sansón. Dije Salomón, no, dije Sansón. Es que ahora me confundí.
¿Estoy diciendo Salomón? No, estoy hablando de Sansón. Cualquier cosa me corrigen, familia. Si digo Salomón, me dicen, no, es Sansón, ya saben. Es Sansón, no Salomón. Parece que me equivoqué, pero no sé. Y dice, sigo la escritura. 29 dice, entonces Sansón empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. Y de esta manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Un final que en lo personal yo digo que no hubiera sido lo esperado para Sansón. Creo que Dios mismo tenía otros planes para él, pero sus decisiones lo llevaron a ese final que no era el esperado. Por supuesto, eso trajo beneficios al pueblo de Dios, pero usted y yo estamos en una posición tal y es importante que tomamos como referencia esta situación, porque nuestro final no puede ser este. Nuestro final tiene que ser que no hay final. La muerte terrenal simplemente es una puerta para la vida eterna. Ya el Señor Jesús hizo todo lo necesario para que usted y yo encontráramos una vida diferente, que marque algo extraordinario, no solo en su vida, sino en generaciones. ¿Vamos bien? Ahora, cuando Sansón tenía esos chispazos y se acercaba al Señor, su cabello le crecía. Y dice la Escritura, Jueces 16:22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y es que, punto número 1, la siguiente, por favor, la siguiente. El crecimiento del cabello es natural. Su crecimiento y mi crecimiento es natural. Hoy en día hay muchos comentarios, muchas cosas equivocadas acerca de la naturaleza. La madre naturaleza. ¿Han escuchado esto? Es que la naturaleza aquí, la naturaleza allá. Por supuesto, Dios creó la naturaleza y un palo de mango, naturalmente, ¿qué va a dar? Mangos. Un palo de limón, naturalmente, va a dar chayotes. Jamás. Limones. El crecimiento espiritual suyo y mío es natural. Es algo que usted y yo no podemos controlar. De vez en cuando tenemos que ir a hacernos un corte de cabello. Hoy me tocó a mí en la mañana. Pero el cabello sigue creciendo y yo les digo que a mí me gustaría de que mi cabello no crezca más, se quede así. Pero no va a ser así. Él va a seguir creciendo y la próxima semana voy a tener que volvérmelo a cortar porque me crece muy rápido. Es la naturaleza que Dios puso sobre mí. Y es crecimiento
del cabello de Sansón no estaba sobre su control. Y en la vida cristiana hay muchas cosas que son naturales del Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto vamos a las escrituras, dice Romanos 8, 13 y 14, yo se los voy a leer. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso Gálatas 5, 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esas cosas de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu, nos está hablando de que nosotros caminamos conforme a lo que Dios está diciendo o marcando la ruta en tu vida. Y si usted toma buenas decisiones, y si usted le dice al Señor, Señor, no se moverá ni un solo dedo sin que tú me digas qué es lo que debo de hacer. Y empieza usted a caminar en obediencia. ¿Qué cree que usted va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar con su vida? Por supuesto que va a haber un crecimiento natural, espiritual en su vida, donde las demás personas van a ver algo interesante, impresionante en su vida, que no son emociones, que no es una risa de que te cuentan un chiste, te ríes y luego terminas de reírte, sino que es algo continuo, permanente, donde todos los días de tu vida, todos los días de nuestra vida, pase lo que pase, seguimos creciendo, sea bueno, sea malo. Porque de pronto vienen problemas que usted no se imagina que están prontos a venir, pero llegan. Y si estamos acimentados en la palabra, y si estamos acimentados en Cristo Jesús, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? El problema va a venir, pero ustedes sabiamente van a saber cómo conducirte en medio de la tormenta. Esto es la conducta espiritual. Es algo natural del Espíritu. Si usted, hermano y hermana, empieza obligadamente a caminar de esta forma, como hemos leído en estos dos versos, no lo vamos a lograr. Por eso la Escritura es muy clara y dice, resistid al diablo y el diablo huirá de ti. Pero previo a eso dice que debemos de someternos a Dios para poder hacer resistencia a los ataques del enemigo. Es la fórmula, es la naturaleza de Dios, es la manera de cómo Dios. Algo que también es natural del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Usted va a empezar a dar frutos y usted no se va a dar cuenta. ¿Saben? Cuando estamos en problemas, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Cómo soluciona el problema? Y el problema aquí, y el problema allá, y el problema viene, y el problema va. Señor, este es mi problema. Y es natural de nosotros cuando algo viene y no sabemos cómo manejarlo. Y uno lo lleva al Señor. Pero cuando empezamos a actuar diferente, y empezamos a darnos cuenta de que viene el problema, pero yo sigo caminando en el Espíritu. Y aunque la carne, el alma se duela, van a haber momentos de refrescamiento, porque usted no se distrae en medio de todo esto, sino usted continúa en medio del dolor y usted continúa en medio del viento. ¿Saben? Los aviones despegan en contra del viento, porque el viento alimenta las turbinas y despegan. No es a favor de viento. Y el fruto del Espíritu empieza
traernos a nosotros cosas maravillosas. Dice Gálatas 5, 22, 23. Todos conocen este versículo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vuelvo a repetir. Eso es natural del Espíritu Santo. No debemos de preocuparnos. ¿Cómo? La mansedumbre, ¿cómo doy ese fruto? ¿Cómo doy el fruto de la paz? ¿Cómo doy el fruto del amor? Usted sencillamente acérquese a Dios y deje que Dios transforme su vida. Y naturalmente el Espíritu Santo va a empezar a fluir en todos estos frutos en su vida. No se ponga ansioso. No, es que yo no puedo. Ahí son 9, pero de esos 9 y solo 3 los tengo ahorita. No se trata de eso. Relájese. Eso es problema del Espíritu Santo de Dios. Su problema es acercarse a Él. Su problema es leer la palabra. Su problema es cumplir la palabra. Su problema es buscarlo en oración. Su problema es llevar todo lo que usted le está incomodando al Señor. Su problema es simplemente estar siempre con Él. Apláudale al Señor fuertemente. Los dones del Espíritu también son responsabilidad del Espíritu Santo. La fe es la base de todas las cosas naturales que deben ocurrir en el creyente. La fe es seguridad. Dice, es pues la fe, la certeza. Paremos. La fe es expectación. ¿Certeza de qué? De lo que se espera. La fe es aceptación de la convicción de lo que no se ve. Cosas naturales de Dios y usted y mías. Usted y yo estamos hechos para hacer el bien. Estamos hechos para ser un hombre y una mujer de bendición y además ser bendecidos. Pero cuando actuamos de otra forma, vamos en contra de nuestra naturaleza. Su ADN y mi ADN provienen de Dios, provienen del Señor. Enfoquémonos en todo eso. Número 2, el crecimiento del pelo es gradual. Va creciendo poco a poco. El pelo de Sansón, él no le pedía, crezca un poquito más porque quiero ser más fuerte. No le podía crecer todo en un solo día. Todos los días va creciendo un poquito. Mi esposa, por ejemplo, ella le gusta hacerse rayitos y usar el pelito corto y todo eso, y el pelo de ella va creciendo, y en algunas circunstancias se le ven ya el pelo de un color y por aquí el tinte, ¿verdad? Pero eso ocurre. Y entonces ya es señal de que debe de ir a la persona que le hacen esos trabajos, ¿verdad? Al salón de belleza. Hacerse otra vez los rayitos, a cortarse el pelo y a ponerse muy bonita. El termómetro, por ejemplo, el termómetro no sube y baja a su antojo. El termómetro no dice, estoy en 24 grados centígrados, voy a ponerme en 0. No, el termómetro marca la temperatura.
actual del lugar donde está. Y ahí se mantiene. Lo que sucede con el termómetro es que el termómetro se mueve de acorde a la temperatura del lugar. Y lo que está sucediendo con los cristianos de hoy en día es que se están volviendo termómetros. Se ajustan al mundo. Entonces, se ajustan a las circunstancias. Se ajustan a que no, eso no puede ser, es imposible. ¿Me explico? Entonces, se ajustan al modelo del mundo. Entonces, no, hay incredulidad. La palabra de Dios no está llegando como debe de ser. ¿Vamos bien? El creyente va a ir creciendo. Su termómetro se va a ir moviendo a la temperatura que Dios quiere. En la medida en que usted se comprometa con Dios y a la medida en que Dios quiera que usted vaya. Porque hay personas que van un poquito más ligeras que otras. Y eso no está mal. No quiere decir que la que va más lento va mal. No, es que necesita llevar el proceso que Dios estableció para esa persona y necesita ajustarse a como Dios está llevando a cada persona. Usted y yo no debemos de ser como esos termómetros que estamos aquí todos. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo estás? Bendecido, en victoria. Cruzan el portón, se les atraviesa un carro, ¡pa! Palabrota. Maldición, sapos y culebras, van y vienen. Pasa una circunstancia que tal vez no estás esperando y viene la negatividad. Uy. Como el dicho dice, se le vino el mundo encima. Congruencia. Congruencia con la palabra de Dios. Calma. No se preocupe. Qué preocupado debe ser Dios por lo que está sucediendo. Es más, ni preocupado está el Señor. Está ocupado. Está mirando desde el cielo. Bueno, vamos a ver Yadira cómo reacciona. ¿Ah? Saben, el Señor ya oró antes por usted, por esa circunstancia. El mismo Señor Jesús se lo dijo a Pedro. Satanás me ha pedido porque quiere venir a zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. El Señor Jesús no se puso a decirle, ay, pobrecito. No, oró para que tu fe no falte. Y el Señor oró por usted y por mí para que nuestra fe no falte. ¿Ah? Apláudale al Señor. Y número 3, para finalizar, el crecimiento del pelo es uniforme. Nuestro crecimiento espiritual es uniforme, va creciendo. El pelo de Sansón le crecía parejo. ¿No han visto las películas de Semana Santa? Parejo, parejo. No, ¿saben? El pelo no le crece a usted primero a esta mitad y de último a esta otra mitad. O no le crece no le crece aquí una raya aquí primero y después la otra. El cabello no crece con el tinte ya. Ahora, si yo me dejo crecer un poco el pelo, van a ver que ya mi pelo empieza a tender a un color blancuzco, canoso. Es la sabiduría. ¿Por qué se ríen? La sabiduría. Inclusive la barba me crece y aquí tengo como un manchón blanco. Y les comento algo, mi abuelita, que en paz descanse, ella ya a una edad adulta, su pelo era como la nieve, blanco, blanco, blanco. Y en algunas
ocasiones cuando llegaba a Quepos, ella quería salir, entonces me pedía que la acompañara y la gente cuando la miraba caminar por el pueblo se le quedaban viendo porque el pelo era blanco, blanco, blanco. Y interesante, es como Max. Y es así. Crece uniformemente del color que está establecido, así va a crecer. El creyente va a crecer en todas las dimensiones, tanto espirituales, psicológicas, sociales. Va a ir uniformemente creciendo conforme vamos caminando con el Señor. No lo vamos a ir quedando en una área así, en otra no, sino que debemos de procurar que el Señor nos vaya nivelando, ir creciendo uniformemente, no así, sino así. Eso es lo que Dios anhela. Muchos creyentes en su crecimiento descuidan algunas áreas a expensas de otras. Nos enfocamos en otras cosas y dejamos unas áreas descuidadas por ahí. Queremos vernos muy lindos y nos cuidamos el aspecto físico. Esto es un ejemplo. Yo sé que esto acá no sucede, pero a veces para que ustedes puedan cuidarse, puede que estemos cuidando mucho el aspecto, cómo nos vemos por fuera. Y eso no quiere decir que esté mal. Pero lo primordial es lo que está dentro, lo que está en nuestro corazón, que estamos alimentando en nuestro corazón. Hay una historia muy, muy conocida y creo que usted se la conoce, pero quiero apropiarme de ella en este momento para finalizar. Es que un jovencito se acercó a un sabio que vivía en la montaña y empezaron a charlar. Y el jovencito estaba muy impactado en la forma en la que este hombre sabio expresaba sus palabras, porque hablaba con gran sabiduría. Y entonces le explicaba que cómo hacía eso. Y el sabio le decía, es que dentro de mí viven dos animales o dos lobos. Uno que es feroz, que no tiene misericordia, que es muy, muy atrevido y inclusive es muy agresivo. Pero también vive otro que es muy dócil, que es manso, que tiene paz, que tiene mansedumbre, que tiene todo esto. Y entonces el joven se quedó así y le dice, bueno, ¿y cómo haces? Dice, es que el que vive es el que yo alimento más. ¿Me explico? Dentro de nosotros, Dios nos hizo tripartitos. Y tenemos una carne que no quiere leer la palabra, no quiere venir a la iglesia, no quiere orar al Señor, quiere simplemente cosas placenteras, cosas pasajeras. Pero también tenemos espíritu y el espíritu quiere tener comunicación directa con el Señor. Entonces, lo que usted alimente más es lo que va a sobresalir en su vida. Por más bonito y bonita que se pueda ver usted por fuera, muchas personas se pueden sentir agradecidos por su salvación, pero no le testifican a otros, simplemente se lo guardan para ellos. Le gustan los cultos locales de la iglesia, pero no les gusta confraternizar con las otras congregaciones, no les gusta relacionarse con los hermanos de la iglesia. Son clasistas, por decirlo de algún modo, con esta sí, con esta no. Escogemos las amistades y Dios no escoge sus amistades. Todos nosotros tenemos un mejor amigo que es el Espíritu Santo de Dios, que tiene una personalidad clara, definida en la palabra de Dios. Y quiero cerrar con una pregunta. ¿En qué área de tu vida o cuál área de tu vida
no ha estado creciendo uniformemente. ¿Y por qué? Reflexione en esto y póngase de pie, por favor. ¿Me ayudan con esto, por favor? Un diácono, gracias. Grupo de alabanza.